Listo, Milka, ya puedes activar el micrófono. Bueno, muy buenas tardes, amigos de la Red Latinoamericana de Profesionales de Orientación PELAPRO. Estamos esta vez compartiendo un tiempo colombiano en el marco de la celebración del Día del Docente Orientador en Colombia, bastante ensombrecido por esta trágica situación de guerra en Ucrania. Deben ser más de las 12 de la noche, la medianoche en Ucrania, y según las noticias vemos personas que están en este momento protegiéndose en sus hogares de la mejor manera, y también protegiéndose en el metro de Kiev de este intenso bombardeo que amenaza desde Rusia. Entonces, lamentamos esta triste situación, anhelando paz, no solamente para esta nación, sino para todos los países del mundo. Agradecemos a todos su presencia en este conversatorio en el cual vamos a tener la oportunidad de escuchar lo que sucede en la orientación en Costa Rica, en México, en Colombia y en Chile, como una forma también de animarnos a seguir en esta lucha. Colombia se ha conseguido tener este Día del Docente Orientador después de más de 13 años de lucha. Y en otros países nos van a comentar, Luis Marín de Chile nos va a comentar de 30 años de pelea por la orientación en Chile. Albayanira en Colombia también va a hacer lo propio, igual que Jairo Hernández de Duarte de Costa Rica nos va a compartir esta situación. Entonces, en vista del tiempo y valorando el tiempo y la presencia de todos ustedes, vamos a empezar vamos a empezar con un escrito de la colega Jocelyn Cedillo de México, quien junto con el maestro José Manuel Ortiz nos van a comentar la situación en este país. Es muy breve y dice así: los adolescentes en orientación son más vulnerables a situaciones de riesgo. La orientación educativa en las secundarias de la Ciudad de México, a punto de ser considerada obsoleta e innecesaria para los estudiantes entre las edades entre 12 y 15 años. Desde 1952, la orientación educativa
ha tenido presencia como un servicio dentro de las escuelas secundarias del departamento, desde el Departamento de Orientación Educativa y Vocacional, atendiendo a los estudiantes en 3 áreas: pedagógica, psicoafectiva, social y vocacional para el trabajo. El estudiante durante su estancia en la secundaria es atendido por profesionales de orientación, siendo en su mayoría psicólogos educativos y pedagogos, quienes brindan un acompañamiento día a día en la resolución de conflictos, problemas de aprendizaje y apoyo en la elaboración de un proyecto de vida que consiste en orientarlos en una de sus primeras decisiones más importantes de su vida: elegir su bachillerato y lograr la transición al nivel medio superior. Los orientadores educativos, a su vez, han sido los mediadores entre padres de familia, maestros y estudiantes. ¿Quién no recuerda alguna vez haber estado con el orientador o la orientadora para pedir ayuda o haber asistido a una sesión de escuela para padres? Sin embargo, esto está a punto de desaparecer. Desde el 2014 no se ha contratado a ningún orientador y solo los pocos orientadores que quedan prácticamente serían los últimos en brindar este servicio. La causa radica en las reformas educativas que en el país se realizaron en los años 2013 con la Ley General del Servicio Profesional Docente, quien se encargó de desconocer la figura del orientador educativo y lo desplazó de la estructura organizacional de la secundaria, y en 2019 con la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros se excluye al orientador para la admisión y promoción por no ser considerado docente. Actualmente existen 300 escuelas secundarias en la Ciudad de México en donde se estima que al menos debería haber un orientador por escuela. No obstante, se conoce que hay escuelas donde esta figura simplemente ya no existe y quienes la tienen requieren atender solos a toda la población estudiantil, entre 300 a 700 familias. Además, los docentes afirman no estar especializados en la atención de adolescentes en sus diversas necesidades, como lo son las socioemocionales. Los directivos reconocen la necesidad de ese servicio. Los padres y madres de familia, junto con sus hijos, requieren la orientación ante situaciones de riesgo que se presentan: adicciones, embarazos adolescentes, violencia intrafamiliar, abuso sexual, bullying, sexting, uso inadecuado de redes sociales, entre muchas otras. Por ello, las escuelas requieren de servicios de apoyo especializado dentro de las mismas. Por eso la razón de ser de figuras como el orientador educativo, trabajadores sociales, médicos escolares, maestros especialistas, justamente para promover el desarrollo integral de los estudiantes y así promover factores protectores en la comunidad educativa. Lamentablemente, pensar que la desaparición de la orientación educativa puede estar sucediendo en todas las secundarias del país, en donde se estima a 6.835.245 estudiantes en este nivel, según las últimas cifras de 2017. Bueno, Jairo, este es el panorama en las secundarias en la Ciudad de México. México, pues, es un país muy grande, pero queremos centrarnos en este conversatorio, en ese tema de lo que sucede en la Ciudad de México. Jocelyn va a tratar de conectarse posteriormente. El maestro José Nava también nos va a dar su posición frente al tema desde la Asociación Mexicana de Profesionales de Orientación. Pero empecemos con Jairo. Jairo, cuéntanos en Costa Rica cómo ha sido ese proceso de posicionamiento y empoderamiento del orientador. Sí, bueno, gracias, buenas tardes, colegas, de verdad un placer estar con ustedes compartiendo esta tarde un poquito la vivencia y las experiencias de orientación en educación principalmente, y sí, cómo hemos venido trabajando. Nosotros tenemos, y es lo más importante que quisiera rescatar en este momento para los compañeros, que es en nuestra Constitución Política del año 48, en el artículo 22, en el inciso A, se establece que el sistema de educación costarricense asegurará al educando, mediante la coordinación de las labores dentro del establecimiento de enseñanza, el servicio de orientación educativa vocacional que facilite la exploración de sus aptitudes e intereses, ayudándole en la elección de sus planes de estudio y permitiéndoles un buen desarrollo emocional y social. A nivel del Ministerio de Educación, por ley y por constitución política, entonces orientación tiene su fundamento y tiene su espacio en los diferentes ámbitos.
Sí tenemos que decir que en primaria es un poco más reducido en este momento la presencia de orientación. A nivel de secundaria, que sería séptimo año, octavo, noveno y diversificada cuarto, quinto año, sí hay un establecimiento y un departamento de orientación en cada centro educativo. Y a nivel universitario, pues están las oficinas de orientación. Nosotros tenemos un departamento de orientación educativo vocacional a nivel nacional en el Ministerio de Educación, que a partir del 2017, con la renovación de los programas de estudio por el Consejo Superior de Educación, se aprobó también el objeto de estudio de la orientación. Y como ustedes lo pueden ver en el sistema educativo costarricense, este objeto de estudio está enfocado mediante los procesos del desarrollo integral de la población estudiantil para el autoconocimiento, el conocimiento del medio, toma de decisiones con compromiso personal social y la planificación de la vida, es decir, el sentido, estilo y proyectos de vida. Propósitos para vincular el desarrollo personal y de las clases sociales con el desarrollo social y económica del planeta, planetaria, autorrealización de la persona y el bienestar común. Entonces, en Costa Rica, bajo este fundamento, en educación secundaria, como les digo, en primaria también, no tan representativo, pero sí en las escuelas principalmente de alto riesgo, podemos tener al Departamento de Orientación trabajando diferentes aspectos en lo personal social, en lo social, en lo personal psicosocial y ayudándole a los estudiantes, obviamente, en el proceso de elección y proyectos de vida. Sí, debemos de decir que en este momento la solicitud de nuevos códigos, como lo llamamos aquí para los colegios, es muy grande. Los profesores estamos ya abarrotados, podemos decir que con 500 o hasta más estudiantes por profesional en los centros educativos. Es un ratio que desde la misma UNESCO pues estamos buscando a nivel de sindicato y de colegio de orientadores bajar ese ratio, porque sí es mucha población estudiantil, mucho ser humano que atender, y a veces se da una descoordinación entre nosotros mismos. También dentro del Ministerio de Educación hemos establecido la Semana Nacional de Orientación, que siempre se celebra la segunda semana de junio de todos los años. Está por decreto esta semana, entonces trabajamos con un lema y un tema de orientación que el mismo Departamento de Orientación Vocacional Educativa y Nacional nos lo propone a la luz de lo que se vive ese año en educación bajo la política educativa. Entonces de ahí las experiencias han sido muy exitosas, muy gratificantes, diferentes actividades en todo el país, desde una inauguración hasta un cierre, y el último día pues se dedica al orientador en el Ministerio de Educación, y por parte del Colegio de Orientadores aquí en Costa Rica, el Día del Orientador se acordó celebrarlo el mismo día que se celebra a nivel latinoamericano. Entonces tenemos dos días para celebrar el Día del Orientador en el Ministerio, la segunda semana de junio, y a nivel de colegio profesional con el Día del Orientador Latinoamericano. Como verán, colegas, entonces orientación a nivel de educación tiene su fundamento en la Constitución Política. Tenemos un departamento nacional de orientación dirigido por orientadores, en este caso una orientadora, la señora Iliana Arce, con asesores nacionales y asesores regionales en las 27 direcciones regionales de Costa Rica en educación, y a su vez en los centros educativos un coordinador y orientadores de apoyo o orientadores asistentes. Gracias, amiga. Bueno, muchísimas gracias por ese primer panorama, Jairo, que tú nos muestras de Costa Rica. Y vemos que hay factores comunes. Recordará Jairo en Buenos Aires que nos afianzamos mucho en el concepto que propuso Max Cefoto de Sudáfrica de orientación para la vida. Creo que esa gran categoría nos absorbe a todos, nos asimila a todos, porque hablamos de esa orientación que ha sido tradicionalmente reconocida como la orientación para la vida académica laboral, donde incluimos la orientación vocacional, la orientación interpersonal, que tiene mucho que ver con las situaciones que presenta Jocelyn en su escrito, adicciones, embarazos adolescentes, violencia intrafamiliar, abuso sexual, bullying, sexting, etc.
y la categoría de orientación para la vida en comunidad, que nos parece que es un capítulo un poco menos trabajado que los anteriores, pero creo que Costa Rica y México tienen unos hilos conductores comunes, tienen algunos aspectos comunes, pero quiero rescatar dos cosas. Uno, tener una celebración, no solamente una celebración como tenemos hoy en Bogotá, una celebración por el Día del Orientador, sino una semana completa de actividades que se proponen para desarrollar sobre un eje temático, sobre aspectos recientes en Bogotá. Y quisiéramos ir empalmando la conversación con nuestros otros panelistas. Vamos a tener a Luis Marín de Chile, al maestro José Manuel Ortiz de la AMPO de México, a Dayanira Plazas. Vamos a darle la palabra al maestro Luis Marín para que nos comente también un poco de manera panorámica cómo es la situación de la orientación en Chile en estos momentos y lo que ha costado llegar hasta este lugar, maestro. Adelante, si puede por favor encender su cámara mucho mejor. Perfecto, Bueno, maestro, lo buenas vemos muy tardes. bien. Un abrazo muy fraterno a cada uno de ustedes y felicito esta iniciativa de poder compartir hacia la construcción de una visión latinoamericana. Creo que el tema de la orientación en Chile es un tema que no es tan distinto a lo que está pasando en otros países. O sea, nosotros tenemos un tema de que la orientación hay que mirarla en diferentes escenarios. Uno como proceso de orientación, otro como la asignatura de orientación, otro como el rol del orientador y otro como los aliados o copartícipes de la orientación. Para mirar en el proceso de orientación, nosotros en Chile nos ha costado muchísimo poderlo socializar porque en el transcurso del tiempo cada orientador hacía lo que él creía que era lo mejor a partir de alineamientos extremadamente básicos. Sin embargo, la fuerza de la conversación fue construyendo algo distinto. Y eso fue que el Ministerio de Educación comenzó a dictar una serie de decretos, de leyes, que fueron dando una configuración a partir de un eje central que es la Constitución Política del Estado. Y la Constitución Política del Estado de nuestro país es muy similar a lo que leyó Jairo, digamos, en términos de que apunta a la formación integral, y en esa formación integral, ¿no es cierto?, apunta a unos valores adicionales que son, ¿no es cierto?, el resguardo, la protección de la infancia, los derechos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha ido trabajándose entonces esto? Entregándole, ¿no es cierto?, en pocas palabras, a los establecimientos educacionales la idea de que no hay educación sin orientación. Y por eso que se le ha entregado una gran responsabilidad a los directores de los establecimientos como responsables de este proceso formativo y a la vez de este proceso académico. Y por lo tanto, lo que se enseña en el aula desde el punto de vista del currículum es, ¿no es cierto?, la herramienta que permite desarrollar los aspectos formativos que significa en el fondo, ¿no es cierto?, construir un sentido positivo a la vida. En ese contexto aparecen una serie de decretos que no es el momento de ir mencionándolos, ¿no es cierto?, en detalle, pero el decreto 40 para enseñanza básica, el 220 para enseñanza médica, en resumen, los hechos hacen que salga un nuevo decreto que es el 369 que comienza a fusionar todo y deroga lo otro. Por lo tanto, yo quisiera enfatizar un poco cómo nosotros, como nacemos a partir de los problemas de los adolescentes, nacemos un grupo de orientadores a partir de la necesidad de organizarnos y de construir un discurso que sea más o menos similares, con estrategias más o menos comunes, de acuerdo, ¿no es cierto?, a las características de cada provincia y de cada región. En ese contexto, nos juntamos 5 orientadores y comenzamos a soñar. Han pasado 30 años y hoy día, ¿no es cierto?, yo puedo decir con mucha emoción que partimos creando la agrupación de orientadores, después el Colegio de Orientadores de Arica, después el Colegio de Orientadores de la región, y comenzamos a soñar e invitar al resto de Chile, a las 13 regiones, que el liderazgo no es una organización nacional, sino que el liderazgo está en una organización regional para que ellos sean los que puedan mirar el territorio, el contexto, las culturas que están implícitas ahí, y a partir
de esas características vayan construyendo, ¿no es cierto?, el sentido trascendente que tiene la orientación, porque tiene que ir de la mano con los proyectos educativos institucionales y con las políticas públicas. Eso significó que de repente, no exento también de personas que quieren trabajar como satélite, y acá no, pues aquí se trata de trabajar como un gran continente, como un gran planeta, digamos. Partimos creando, ¿no es cierto?, los colegios de orientadores educacionales, todos profesores a nivel regional, y ahora vamos ya a la etapa porque hemos creado la Federación Nacional de Orientadores Educacionales, las cuales compartimos con Amílcar la información, pero esa Federación Nacional va a atender todo de Santiago al sur. Y ahora nosotros vamos a crear la Federación Nacional también de Orientadores Sector Norte, y después nos vamos a ir a la Confederación Nacional de Orientadores Educacionales. Por lo tanto, la conversación nuestra va a ser como federaciones, van a ser conversaciones directas con los ministros, con los subsecretarios, en este caso el Centro de Perfeccionamiento, y los colegios de orientadores van a ver los temas regionales, los temas de vacante, los temas de cobertura, qué sé yo, las posibilidades de que el pensamiento regional esté plasmado en el plan de desarrollo regional, que esté plasmado en el plan local. Y en ese contexto yo quiero rápidamente, sé que los tiempos son muy breves, compartir con ustedes esta presentación. No Sí, sé sí, si la sí. ven. La ven, ¿no? Sí, la estamos viendo, sí. Ya. Bueno, de acuerdo al tema que tú nos planteaste, ¿no es cierto?, hay que mirar un poco los avances laborales en la orientación educacional en Latinoamérica, y nosotros queremos hacer un aporte desde nuestra mirada. Y en ese contexto, el concepto general de orientación que nosotros estamos trabajando y que hemos concordado, porque este concepto es a partir de que en la región de Arica y Parinacota hemos planteado los temas a las autoridades educacionales que llevó a que el ministro de Educación nos invitara a una mesa de conversación. Y esa mesa de conversación hizo que este documento que ya ha nacido, digamos, sea compartido con todo el país. Y esa es la resolución exenta 2076, que es donde vamos a resumir los avances que hemos tenido en los 30 años. Cosas muy fuertes, digamos, que son los que eje la dimensión formativa y preventiva de los factores de riesgo. Eso es el eje de la orientación como concepto general. Y luego, ¿no es cierto?, hay una dimensión operacional permanentemente formativa. Y aquí se da una situación súper importante. El responsable de la orientación en un establecimiento educacional es el director. ¿Y quién tiene la tarea de la gestión de misión? Es el orientador educacional, que es un profesor que se ha especializado en un posttítulo. En ese contexto, entonces, esta resolución pasa a ser la carta de navegación. ¿Y cuáles son las grandes dimensiones que plantean? Lo formativo y preventivo, fuerte. Lo curricular, hemos creído conveniente que se tiene que construir una asignatura de orientación. Y esta asignatura de orientación tiene todos los complementos que en alguna manera tú, Amílcar, lo ha ido enfatizando, como la sexualidad, la participación, la convivencia, etc. Esta es una asignatura que se evalúa, una asignatura que la trabaja el profesor jefe, y que el profesor jefe, a partir de lo que él ve como importante en la asignatura de orientación, también genera el liderazgo para que los profesores, o sea, el profesor jefe genera los liderazgos para que los profesores de las distintas asignaturas de lenguaje, de matemática, de arte, ¿no es cierto?, vayan también haciendo un trabajo de objetivos transversales. Luego viene el tema fuertemente de lo que significa acompañar al proceso de desarrollo vocacional y profesional, que, bueno, todos lo miramos, pero que tiene que estar vinculado al proyecto educativo de vida, para que tenga sentido de trascendencia principalmente, y que este proyecto también se alimenta a través de lo que es el proyecto educativo institucional. Hay una gestión institucional de orientación que es que el orientador es garante
garante de que el proceso formativo esté presente en cada una de las cosas. Los objetivos principales, digamos, de la orientación en el proceso educativo están en liderar técnicamente, en apoyar y acompañar al estudiantado, en favorecer un desarrollo de conocimientos, de habilidades y sobre todo de actitudes. Los conocimientos y el desarrollo de habilidades son, ¿no es cierto?, las herramientas que permiten construir actitudes, pero con una dimensión fuertemente pedagógica la que se trabaja. Otro de los objetivos está enfocado a lograr progresivamente aprendizaje de calidad. Y cuando estos aprendizajes de calidad, ¿no es cierto?, se hacen carne en los alumnos, la educación tiene sentido de trascendencia para él. Y el otro elemento que es importante es acompañar al alumno en la construcción de su proyecto de vida para estimular la formación personal. Esos son los grandes objetivos que se plantean. Un segundo elemento tiene que ver con la organización interna que tiene que tener la orientación. Yo creo que este es un tema, de alguna manera, que no está muy fortalecido, digamos, todavía en nuestro país, que estamos trabajando en esto. Y la mirada que a nosotros nos motiva más es hablar de servicio de orientación. Y en esto hay un enfoque que es reconocer que hay una mirada técnico-pedagógico y también de una mirada de carácter profesional con una formación especializada en el mundo de la pedagogía y del acompañamiento. Por lo tanto, en ese servicio de orientación se ejercen roles de liderazgo técnico, de articulación, coordinación con los profesores para fortalecer la dimensión formativa y preventiva. Yo creo que ahí están las dos palabras mágicas del mundo del orientador, lo formativo y lo preventivo. Y luego, este trabajo es un trabajo que tiene que articularse con demás actores y ahí confluyen, ¿no es cierto?, los profesores jefes como los orientadores del aula, los profesores de asignaturas que son los colaboradores estratégicos para afianzar lo que se hace el profesor jefe en el aula y los encargados de programas formativos específicos que se dan como la participación ciudadana. ¿Cuáles son entonces las grandes responsabilidades en esto que he venido conversando? Hay responsabilidad a nivel nacional, que el Ministerio de Educación en esta resolución 2076 la especifica muy bien. Luego baja eso al nivel regional para depositarse y hacerse operativo a nivel del establecimiento educacional. Todas estas tareas están debidamente especificadas y nosotros ahora lo que estamos luchando es que en cada nivel regional haya un profesional, profesor orientador, responsable de iniciar las conversaciones con las organizaciones gremiales que tenemos los orientadores y que como son los colegios orientadores. Por lo tanto, ¿cuál es el otro sustento grueso que tenemos? Es el estatuto docente, estatuto profesional de la educación. Y en eso se respalda fuertemente al orientador, donde diciendo que sus funciones son de carácter técnico-pedagógico, son de nivel superior y trabajan en una base formativa que tiene el profesor más su experiencia docente específica para ocupar los campos de apoyo de complemento a la función de la docencia. Por lo tanto, la orientación educacional y vocacional tiene que desarrollar una supervisión pedagógica en la planificación, en lo curricular, en la evaluación. O sea, la orientación al mundo matemático le entrega, ¿no es cierto?, la mirada valórica, porque si las matemáticas son para resolver los problemas de la vida diaria, entonces la orientación le dice, bueno, resolver los problemas de la vida diaria sin olvidar la humanidad. Cuantificar el mundo, sí, cuantificar el mundo para que haya mayor equidad. Entonces, ahí está la conversación. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la mirada pedagógica también tiene que ir hacia la fuerza de la planificación curricular. Nosotros queremos destacar que en esta oportunidad, con el tema de la pandemia,
el Ministerio de Educación fijó la priorización curricular. Y dentro de la priorización curricular, la asignatura de orientación jugó un eje estratégico hasta por lo menos para hasta este año. Y por lo tanto ahí aparece el liderazgo del orientador. Y lo otro, ¿no es cierto?, la línea que también, y en la cual nos falta trabajar más, que es el proceso de perfeccionamiento del orientador. Yo aquí, nosotros hemos tomado iniciativas propias como colegio de orientadores a nivel regional, donde hemos podido, digamos, llegar a convenios con las universidades, con INACAP, y ellos nos traen los profesionales, nos financian la capacitación y nosotros colocamos las personas y a cambio de eso nosotros colaboramos con la difusión de la oferta académica que ellos tienen. Entonces, lo que nosotros queremos enfatizar es que el orientador educacional tiene grandes desafíos. Un primer desafío para ser creíble es que tiene que estar en el primer nivel de la información. Un segundo desafío, tiene que estar empoderado en el mundo de la digitación. Un tercer desafío es que tiene que dominar el currículum que hay en la escuela. Y un cuarto desafío, tiene que ser la persona que es capaz de articular las voluntades a pesar que puedan haber conflictos, pensando que los conflictos son una oportunidad para desarrollar inteligencia. ¿Y eso qué significa? Significa que constantemente los colegios están enfrentando los tsunamis y por lo tanto el orientador es el líder que es capaz de surfear estos tsunamis. Eso es, estimado amigo, pongo a disposición de ustedes esta experiencia. Muchas gracias por escucharme. Excelente, maestro. Muy, muy clara su presentación y creo que sí nos sirve, estoy casi seguro que nos sirve recuperar algunas de estas ideas. Uno, estos dos grandes ejes que usted enfatiza, el trabajo de orientación desde la prevención del riesgo y desde el trabajo de la formación, que creo que también es transversal a los países de los que estamos hablando hoy, Costa Rica, Colombia, México. Vemos ya que Jocelyn se pudo conectar y el maestro José Navarro Ortiz también le vamos a dar la palabra al final después de que escuchemos al Vallanira Plazas de Colombia que se preparan. Quiero enfatizar también en el aspecto de el papel del liderazgo del orientador como articulador intrainstitucional. Hemos venido insistiendo que para el posicionamiento y el empoderamiento del orientador se necesita especificar algunos factores. Maestro, si puede dejar de compartir pantalla para el siguiente panelista. Bien. Exacto, gracias. Entonces, este papel de liderazgo del orientador como articulador intrainstitucional nos parece que es fundamental. Y en Colombia, pues también tenemos unas experiencias al respecto. Entonces, como les decía, en Colombia estamos celebrando 48 años oficialmente de la orientación en Colombia, pero los autores como José Israel González nos recuerdan que realmente la orientación no comenzó en 1934, sino en 1954, 20 años antes, y solo que en el 74 se oficializó con una resolución que inclusive todavía nos sacó. Entonces... Perdón, Amílcar, maestro Luis, es que desde arriba hay una flecha que dice dejar de compartir, porque todavía estamos viendo tu pantalla. Disculpe, maestro, disculpe. Listo, Disculpe, perfecto. Gracias, disculpe, maestro. Jairo. Es que quería dejarlo impregnado. Así es, gracias. Excelente, maestro. Bueno, no, muchas gracias, maestro. No vamos a dejar de lado este tema, porque como decía, retomamos de Chile estos tres aspectos, unos dos grandes ejes que ellos presentan: la prevención del riesgo, la formación y el papel del liderazgo del orientador como articulador intrainstitucional, que decíamos que es un elemento fundamental para el posicionamiento del orientador y su mismo empoderamiento, pero sobre todo posicionarse como un eje fundamental de articulación del currículo. Creo que esos son algunos elementos que no podemos dejar pasar. ¿Me permite sí, claro, una pequeña sí. cosa? Mira, hay dos elementos que para nosotros han sido importantes. Uno es que por regiones, hemos enfatizado a celebrar el Día del Orientador. Y en el calendario regional de cada región
el 20 de octubre es el día del orientador. Por lo tanto, ese día no se hacen clases, se generan jornadas de reflexión. Y lo segundo es que los sistemas de organización del punto de vista público, que se llama SELEP, el Servicio Local de Educación Pública, tiene que formar una mesa de diferentes estamentos de los colegios. Y ahí se requiere por elección representantes de los directivos de los colegios, de los profesores, de los estudiantes, de los padres de familia. Y nosotros felizmente, nuestra presidenta y vicepresidenta del Colegio de Orientadores lograron ganar el liderazgo de todos los directivos de los colegios municipales, o sea, ex municipales, y ellos están ahí en la mesa de la discusión. Excelente, maestro. Muy bien. Mire que tenemos ese factor común. Se ha venido posicionando la orientación en estos diferentes países, también estableciendo mínimo un día del orientador, un día de la orientación, o una semana de la orientación, una semana latinoamericana, que es lo que estamos promoviendo desde Relapro, que nos unamos todo en la última semana de abril. No solamente para congratularnos, no solamente para felicitarnos, sino para emprender unas acciones en favor de la comunidad, que como decía el maestro, no son clases regulares, es todo ese proceso de formación y prevención que nos compete. Entonces, le damos la transición al Vallanira Plazas, que nos va a hablar del Plan Nacional de Orientación en Colombia. ¿Cómo se llegó a conseguir ese plan? ¿Qué significa para Colombia en ese momento tener un Plan Nacional de Orientación y tener el reconocimiento desde 2018 del Día Nacional de la Orientación? El trabajo nuestro aquí no es tan regional, no es como tan de regiones, sino que como que a nivel nacional se van imponiendo unas resoluciones. Entonces, Albayanira, adelante. Listo, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Pues Muy aquí bien, muy feliz también de compartir con ustedes. Pues para nosotros es muy importante este momento porque vamos a dar a conocer un Plan Nacional de Orientación en donde tuvimos que hacer unos grandes, así como dicen, desafíos para poder llegar aquí. Entre esos, pues, yo quiero resaltar así a grandes términos, por ejemplo, toda la historia que hemos venido desarrollando en la orientación escolar para poder llegar a este Plan Nacional de Orientación. Por ejemplo, y rápidamente, para no demorarnos mucho, desde la década por ahí de los 50 se veía la necesidad de brindar una orientación a los jóvenes que por razones de pronto de costo, tiempo, que no podían acceder a lo que llamamos la educación básica y medio superior, o que en esa época se llamaba bachillerato, decidieron de pronto intentar hacer unos avances porque los padres de familia no tenían cómo de pronto poder pagar una orientación que les permitiera a ellos saber hacia dónde poder dirigirse y hacia dónde ir, como una especie de intereses, más o menos por decir algo así. Luego se vio una necesidad latente de una mirada diferente a la escuela, que no solamente fuera el acceso a la educación superior y a la educación media, sino que formara también para el trabajo y que se diera una mirada desde otras latitudes para poder encontrar quizás enfoques, metodologías, herramientas o demás. Ahí yo creo que muchos de nuestros compañeros colombianos nos acordamos que algunas personas, entre esas habían varios profesionales, sobre todo psicopedagogos y algunos psicólogos que viajaron a los Estados Unidos y encontraron en esa época como un convenio para poderlo traer aquí, que fue cuando se crearon los CINEM, que eran las diferentes modalidades y demás, y allí ya se dio una mirada diferente a la orientación profesional para irlos clasificando en especialidades de acuerdo al perfil. Más o menos eso era en lo que se inició lo que llamamos la orientación socioocupacional. El ministerio pues completa y hace todo ese trabajo desde allí, de traer nuevas herramientas de otras latitudes, como les digo, y se crea ya un modelo en Colombia y se empieza pues a trabajar aquí en Colombia, ¿sí? Quiero decirles que en la medida de lo posible el ministerio daba un apoyo a la orientación escolar y creó un departamento de orientación dentro del ministerio
en pro pues, de dar lineamientos, de organizar el servicio de orientación de las instituciones educativas y poder dar respuesta a los padres de familia frente a esta orientación sociocapacional que se venía dando al interior de las instituciones. Es allí donde ya el orientador se convirtió más en un asesor y que tenía ya frente no solamente esas dificultades académicas, sino también socioocupacionales que se venían presentando y lógicamente pues todo lo de las dificultades socioemocionales de nuestros niños y jóvenes. Sin embargo, más o menos en la década de los 80, el Ministerio de Educación Nacional acaba con esta dependencia de orientación escolar. Y ahí es donde nosotros decimos que empezó realmente el caos en la orientación escolar, porque ya todas las dependencias del ministerio, fuera la que fuera, las secretarías de educación, se creyeron con el derecho de poner miles de actividades que no son funciones del orientador escolar, creyendo para ellos, pensando que era el trabajo del orientador escolar, ¿sí? Allí se desarrollaron disfrazadas un montón de actividades que casi llegamos a completar 90 funciones, más o menos, hasta más o menos, digamos, como hasta el año 2000, yo creería, ¿sí? Y en la época ya, en el 2000, donde ya entra pues, una nueva ministra y todo, pues nosotros vimos que se pretendió acabar con el servicio de orientación escolar. Sin embargo, y yo quiero resaltar la lucha, como decía Milcar, de muchos de nuestros compañeros que estuvieron pendientes y presentes en cada momento de esa historia para no dejar que la orientación escolar en Colombia se acabara. Ahorita, por ejemplo, de la Universidad Pedagógica Nacional, donde salieron 8 de los profesionales que viajaron a Estados Unidos. En este momento ya la Universidad Pedagógica no tiene el servicio el pregrado de psicopedagogía, el programa de psicopedagogía, ¿sí? Entonces se han venido acabando, pero pues estas personas inquietas se han movilizado para revivir la orientación escolar con unas funciones propias en la medida de lo posible. Y ahí también tratar de crear como unos elementos que le permitieran digamos, al ministerio verificar y crear realmente las funciones que nosotros queríamos que deberían estar. Se crearon 33 funciones de las 90 que habían en su momento, pero aún así 33 funciones son difíciles de cumplir para un orientador escolar. Al igual, por ejemplo, hay profesionales en ejercicio de sus funciones y profesionales nuevos que llegan y no tienen insumos para poder ejercer el cargo, ¿sí? Ya que no ingresan, ingresan sin ningún tipo de formación y capacitación para saber qué es lo que hace un orientador escolar dentro de una institución educativa. Por eso, pues, nosotros consideramos que se hace necesario crear una carta de navegación, un elemento que nos pidiera el norte a todos los orientadores del país para que todos al unísono supiéramos qué es lo que tenemos que trabajar y qué tenemos que hacer de aquí en adelante para la orientación escolar en Colombia. Por eso se dio la posibilidad de crear el Plan Nacional de Orientación Escolar. Pero este plan nacional no se crea por decir, oye, vamos a hacer un plan nacional y venga, lo hacemos, ¿sí? Fue a partir de una lucha también grande desde la parte sindical, ¿sí? El Colegiado Nacional de Orientadores empieza como un colectivo, pero termina como una organización sindical cuando se da cuenta que tenemos que empezar a negociar con el Estado y empezar a trabajar con ellos, porque si no hacemos una negociación fuerte dentro de los pliegos que se realizan año tras año, no podríamos lograr grandes cosas. Allí fue donde dijimos, vamos a poner el Plan Nacional de Colombia y se unieron 3 confederaciones para negociar con el ministerio. Estaba la CNT, donde está representado el Colegiado Nacional de Orientadores, la CTU y la CGT. Este plan se trabajó con representantes del Ministerio de Educación y representantes de las centrales que son profesionales de orientación en ejercicio de sus funciones. Nosotros decíamos, no se puede negociar con nadie si no es un orientador el que va a trabajar sobre el proceso de orientación. Es el problema que tenemos con otras
funciones, que nos ponen otras dependencias y que lo colocan personas que no conocen nada de orientación, ¿sí? Entonces, aquí todos nos reunimos y empezamos a trabajar fuertemente en este Plan Nacional de Orientación, donde decíamos que teníamos que entregarle allí, como les decía a ustedes, la carta de navegación, que todos los orientadores estamos pues viviendo en carne propia todas estas arbitrariedades y necesitamos saber cuáles son y empezar a trabajar sobre ellas, ¿sí? Nuestro Colegiado Nacional de Orientadores, al tener como misión velar en el derecho de trabajo de todos los profesionales de la orientación escolar, las garantías, el cumplimiento de las funciones que se le competen pues, según su cargo y no más, quiso tomar parte de la construcción de este Plan Nacional de Orientación para visibilizar esta ardua labor que tiene el orientador. Además, como estamos en la primera línea de la salud mental en el campo de la educación y somos los orientadores, los contenedores de todas esas emociones de niños, niñas, adolescentes, debíamos crear huella en ellos, pero teníamos que saber hacia dónde ir y de qué manera. Entonces, con este propósito, pues se crea esta herramienta y queda, me voy a permitir leer cómo queda en la negociación estatal, ¿sí? En donde dice que este plan busca establecer los lineamientos sobre el quehacer de la orientación escolar en las instituciones educativas del país, plantea su definición, principios, enfoques y lineamientos generales, propone estrategias, metodologías e instrumentos que aportan y enriquecen el ejercicio de la orientación escolar desde una perspectiva de promoción y prevención en el marco de los desarrollos humanos del desarrollo socioemocional, consecuente con la política pública de atención integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Allí, entonces, se da claridad sobre el perfil, sobre las funciones, sobre cuál es la responsabilidad, la corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa y también, pues, basada en una equidad, en equidad, inclusión, ética y respeto por los derechos de en todas sus manifestaciones. Empezamos a desarrollar ese plan 2019, mediados del 2019, 2020 y 2021, mediados del 2021, trabajando en un documento de más o menos unas 80 páginas, pero no tanto son las páginas, sino que queríamos esbozar todo lo que el orientador escolar pudiera tener en su mano como norte, ¿sí? Más adelante, pues vimos desde nuestro proceso de negociación que algunas cosas, por ejemplo, nos quitaron del Plan Nacional, que queríamos que el Ministerio de Educación replanteara el ratio. No, replanteara no. Se diera cuenta que hay una resolución, Amílcar, si me ayudas, es la 43, ahora se me olvidó, el 2340 de 1974, donde habla el ratio de 250 orientadores, y es una... Familias, estudiantes por orientador. Exacto, y no se ha derogado aún, y sin embargo nos han querido poner otras número de docentes por orientador según el acomodo de la entidad que lo está trabajando. Estamos haciendo también todas las gestiones para que nos demuestren que esa resolución ha sido derogada, y estoy segura que no es así, ¿sí? Entonces vemos que tenemos que seguir todavía en la lucha porque no podemos dar marcha atrás ni voltear un poquito con la cabeza, porque tenemos que estar trabajando sobre lo que realmente es la fortaleza y el empoderamiento del orientador escolar. Hablando ahí sobre el empoderamiento del orientador escolar, pues se da a grandes pasos, nada más ni nada menos pues que nuestro Día del Orientador Escolar. Desde el 2018 que se dio la resolución, por decreto, perdón, el Día de la Orientación del Orientador Escolar, hemos tenido mayor empoderamiento de lo que realmente somos dentro de una institución educativa. Y de ahí en adelante empezamos a trabajar muchísimo. En el 2019 fue la primera vez que celebramos este día, creo que no estoy mal, el 2019, este día del orientador escolar. Imagínense, ya ahorita estamos pues nuevamente celebrándolos todos los años porque está por decreto y no lo pueden quitar, ¿sí? Entonces,
pues tratamos de que esto continúe así. Igual hemos estado trabajando en negociaciones en donde se permita también visibilizar al orientador escolar. Por ejemplo, quiero referirme a una circular 10, donde está el reconocimiento al orientador escolar desde todas sus áreas. Y allí pues se ratifica también todo lo que el orientador escolar hace y sobre todo que le habla a las instituciones educativas realmente quién es el orientador escolar y por qué no deben haber esas tales no funciones, que son actividades más bien, que le hacían desempeñar al orientador escolar y que no lo tenían que hacer. Así es que pues estamos todavía en pie de lucha. Tenemos muchísimas cosas que hacer. En el Plan Nacional, por ejemplo, colocamos unos desafíos que el Ministerio de Educación tiene que dar cuenta de muchos de esos desafíos, porque no era crear un plan y ya, sino que el Ministerio de Educación también velara por ver a la orientación escolar como lo que es uno de los pilares fundamentales en la educación escolar, en la educación a nivel institucional. Muchísimas gracias, Albayanira, del Colegio Nacional de Orientadores de Colombia. Quiero hacer unas precisiones, pues tratándose de Colombia, y son las siguientes. Ustedes se han dado cuenta en el discurso que se habla de orientación escolar, mientras que en Chile el término es orientación educacional. En Costa Rica también se habla de orientación educativa. Porque Colombia se centra mucho en lo escolar, y lo escolar no es inclusive hasta la universidad, sino que lo escolar se considera desde la educación preescolar, en donde hay trabajo de orientación, la educación primaria, la educación secundaria, la educación media, pero en la universidad no se habla de orientación, se habla de pronto de departamento de bienestar. Entonces, esa es una de las expresiones. La otra tiene que ver que en Colombia hemos venido peleando por cambiar el concepto de servicios a derechos. Acabo de ver parte del conversatorio que sostuvieron con la Secretaría de Educación, liderados en este caso por Luis Javier Hurtado y Marcela Salcedo, quienes hablaron precisamente de eso, pasar de servicio a derecho. Cuando se pasa de servicio a derecho, pues la perspectiva cambia, la perspectiva se vuelve mucho más amplia y tenemos un mayor sustento, legal. Y lo tercero es el reciente énfasis de la salud mental. José Gabriel González, un orientador muy destacado en Colombia, nos habla de eso, del regreso al desarrollo emocional, no desde la perspectiva de las competencias, sino más bien de la perspectiva de las capacidades o de las habilidades. Eso para hacer un panorama general y enfatizar que en Colombia todavía no hemos entendido que, con el perdón de todos, hemos entendido que el día de la orientación no es un día libre del orientador, es un día para resaltar la labor del orientador y justamente emprender acciones de orientación que resalten y dignifiquen este cargo. Hay algunos comentarios que quiero leer. Dice Diana Ponte: de acuerdo, muy triste que se haya terminado la licenciatura en Psicología y Pedagogía en la UPN. Importantísimo y grave, porque consideramos que, o sea, de allí salía el 25% o más de los orientadores en el país, inclusive formados como psicopedagogos. No tenemos ya esa posibilidad. Se conserva en la Universidad Pedagógica Tecnológica de Tunja, pero creo que es una gran pérdida. Fabiola Vergel también dice: buenas tardes, al hablar del plan de orientación escolar me permito opinar que hay muchas actividades que se promueven desde las funciones y el tiempo no alcanza. Por eso hicimos un conversatorio anterior que habla del cambio de funciones hacia roles. Un rol general como promotor del desarrollo humano en lo académico, en lo personal y en lo comunitario, puede asumir esas funciones independientemente de qué funciones sean. Carlos Borja dice: buenas tardes, colegas, ¿cómo están? Espero que bien en sus actividades, su hogar, su salud y por supuesto su corazón. Muchas gracias, Carlos. Al final vamos a pasar un trabajo de investigación, acción, un trabajo práctico digitalizado en el que está trabajando Carlos. Vamos a darle la palabra para Perdón, con un el momentito. Tiempo. Sí. Amilcar, no me demoró nada. Qué pena. Lo que pasa es que hay algo supremamente importante que yo olvidé decir, y es el alcance que queremos que se dé con este Plan Nacional de Orientación, ¿sí? Entonces, fuera que este Plan Nacional es el lineamiento que unifica los criterios en torno al quehacer de quienes ejercen
la orientación escolar en Colombia y pretende el empoderamiento de todos los profesionales en este rol a fin de promover procesos eficientes y eficaces en sus funciones. Su implementación, que es lo más importante, se proyecta en un tiempo de 10 años, porque es que lo que nosotros queremos es que se siga construyendo. No quiere decir que esto ya, que lo que se dice ahí es sino que se va construyendo con todos los orientadores a nivel nacional y se continúa haciendo una evaluación cada 2 años que permita pues hacer ajustes, actualizaciones, conforme a las dinámicas cambiantes. Y por ello, pues este plan resalta los 3 pilares fundamentales que históricamente se han trabajado en la orientación escolar, que es la atención, la asesoría y el seguimiento. Era eso, mirar que todavía todos los podemos construir y no es algo cerrado que ya está escrito y ya. Eso es. Gracias. Muchas gracias. El rol en Colombia originalmente era orientador y asesor escolar. Esa parte de la asesoría escolar parece que se perdió en algún momento. Implica ser la mano derecha del personal directivo, los rectores, pero bueno, eso es un tema del cual hablaremos después. Vamos a escuchar la intervención del maestro José Manuel Ortiz y después Jocelyn Cedillo, de quien ya leímos este primer documento que nos habla de los adolescentes sin orientación que son más vulnerables a la situación de riesgo. Entonces, adelante, maestro José Manuel Ortiz, cuéntenos hasta el momento cómo está el panorama en México, adicionalmente lo que ya hemos escuchado de Jocelyn, y bueno, cómo está este conversatorio de escuchar lo que se está haciendo en otros países nos puede ayudar, maestro, a tener una perspectiva contemporánea de lo que está sucediendo. Muchas gracias, maestro Amílcar. Muy agradecido de haber sido invitado a este conversatorio. Y en primer lugar, pues un saludo fraterno a todos los colegas orientadores que están conectados. Veo que son 23. Y un saludo también muy especial a Jairo, a Luis, a Alba y evidentemente también a mi compañera Jocelyn. Quiero hacer algunas precisiones para poder tener una visión más clara de lo que voy a exponer. Estamos hablando, Jocelyn y yo, a nombre de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación y de la Red Nacional de Orientación Educativa, de orientadores educativos. También esta red nacional es mexicana y Jocelyn es quien está a cargo precisamente de esta red. Ella es la fundadora junto con otra compañera y hemos estado trabajando en conjunto ambas organizaciones, la Asociación Mexicana, la AMPO. Hemos estado trabajando desde, pues, hace, ¿qué serán? Desde el 2012, 13, 14 y hasta la fecha, por lo que llamamos la defensa de la orientación educativa en México. ¿Y por qué este lema de la defensa de la orientación educativa en México? Pues porque a partir del 2012, 2013, hubo cambios en la legislación educativa mexicana que afectaron, fue un golpe mortal, digámoslo así, a la orientación educativa, en especial en el nivel de educación secundaria. Para esto quiero decirles que, compartirles que finalmente nuestro sistema educativo en México está conformado por 3 niveles: el nivel básico, el nivel medio superior y el nivel superior. El nivel básico a su vez se divide en preescolar, primaria y secundaria.
La orientación educativa en México aplica en educación secundaria, no aplica en educación primaria ni en educación preescolar. Y esto refiriéndome al nivel básico. En el nivel medio superior, o sea, el preingreso a las licenciaturas, aquí también aplica la orientación educativa. Y en el nivel superior, o sea, las universidades y los institutos de educación superior, las escuelas normales formadoras de profesores, conforman la educación superior. Y aquí también hay orientación, también hay orientadores. Lo que refirió Jocelyn en el documento que nos hizo favor de leer Amílcar al principio de este conversatorio, se refiere específicamente a lo que está ocurriendo en educación secundaria. Esto es muy importante señalarlo porque si no se entiende claramente los diferentes niveles y no se entiende claramente que en cada uno de estos niveles la orientación tiene organización y funciones diferentes, planes diferentes. Yo podría decirles, la orientación está diversificada en cada uno de estos niveles. Y lo que vemos realmente es que es en educación secundaria en donde existe el gran problema que Jocelyn relató hace un momento. La orientación en educación secundaria data de 1952, o sea, estamos hablando de 70 años de orientación en educación secundaria. Sin embargo, en los últimos 10 años se ha venido haciendo menos a los orientadores y al mismo servicio de orientación en educación secundaria. Yo les decía hace rato, las leyes que en el 2013 se promulgaron afectaron precisamente a los orientadores y a la orientación. Para empezar, la orientación no aparece en las estructuras educativas. No hay referencia a la educación en las leyes del 2013. No hay ninguna referencia y por si fuera poco, en esa ley, en esas leyes del 2013, se desconoce a los orientadores como docentes. Por lo tanto, los derechos laborales de estos se ven coartados, es decir, ya no tienen los derechos que tienen los demás docentes. Me refiero a los derechos laborales. Concretamente, el ingreso a las plazas, el reconocimiento y la promoción dentro del mismo sistema educativo. Esto ha dejado congeladas las plazas de orientadores en las escuelas secundarias y por lo tanto hay ¿alguien está proyectando algo? Sí, maestro, tranquilo, siga. Puede continuar. Sí. Sí, les decía entonces que estas leyes del 2013 causaron todo este desastre en la orientación en educación secundaria. A la entrada del nuevo gobierno, el que tenemos ahora, en el 2019,
se abre la posibilidad de modificar estas leyes desde 2013 y después de unos años de lucha vemos que se abre una puerta en la que pudiéramos regresar a la orientación a el nivel por lo menos que tenía antes. Lo que conseguimos como Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación y la Red Nacional de Orientadores Educativos, lo que conseguimos fue que la Cámara de Diputados promoviera la inclusión en la Ley General de Educación a la orientación educativa. Logramos entonces en el 2019 que 2 artículos de la Ley General de Educación, el artículo 72 y el artículo 80, hicieran referencia a la orientación. El 72 hace referencia a la orientación como un derecho de los educandos, un derecho de los educandos en los 3 niveles del sistema educativo, el nivel básico, el nivel medio superior y el superior. Y el artículo 80 establece claramente que es una obligación del gobierno otorgar el servicio de orientación a los educandos en los 3 niveles también. Logramos esto y es lo que tenemos en este momento como un avance, como un logro legislativo, mas no así como un logro laboral. Laboralmente sigue existiendo el problema. Una de las leyes que se promulgó en el 2019, que buscamos se reconociera a los orientadores como docentes, no lo logramos. No logramos que en esa ley que se llama la ley de la carrera de las maestras y los maestros, esta ley esperábamos que incluyera a los orientadores como docentes y no lo logramos. A pesar de los esfuerzos que hicimos en la Cámara de Diputados, durante varios meses estuvimos trabajando con los diputados de la Comisión de Educación de la Cámara. Y finalmente no lo logramos. Es un pendiente que tenemos, es un pendiente que está ahí y que está afectando laboralmente a los orientadores de secundaria. Yo quisiera abrir, si ustedes lo permiten y si es parte de la secuencia que quiere seguir Amílcar en esta reunión, sí, por supuesto, maestro. Preguntas al respecto, porque, bueno, es una realidad distinta la que están ustedes viviendo a la que vivimos nosotros. Y sí sería muy conveniente, pues, abrir a preguntas para poder llegar también a mayores precisiones. Si no, me voy a ir a los detalles y creo que a lo mejor no queda muy clara la exposición. Maestro, con su permiso, vamos a escuchar a Jocelyn, que yo sé que tiene algo de presión de tiempo, pero sí queremos escucharla. Ya hemos leído su documento, pero digamos, estamos enfocando ese conversatorio hacia el punto de, bueno, ¿y cuál sería el paso a seguir en el caso de los orientadores de secundaria en México? De pronto la experiencia que hemos escuchado en otros países les aporta de alguna manera a ustedes en este tema. No sé si Jocelyn sigue conectada. Sí, como sí, pasos Jocelyn, a seguir,
como pasos a seguir y tomando en cuenta esta sugerencia, quiero comentarles que precisamente el mes pasado se presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Educación. En esa iniciativa se está proponiendo la creación de un organismo que a nivel nacional abra la posibilidad de fortalecer a los orientadores en las escuelas. Este organismo se propone que se llame Sistema Nacional de Orientación Vocacional. Sistema Nacional de Orientación Vocacional es una propuesta de un organismo que se encargaría precisamente de fortalecer la labor de los orientadores en cada plantel. Al mismo tiempo, en esa propuesta se propone que en los planes de estudio de educación básica, media superior, educación básica y media superior, se incluyan temas de orientación educativa. En este momento se están llevando a cabo la revisión de los planes de estudio a nivel nacional de educación básica y la propuesta es que en esa revisión se considere incluir temas de orientación educativa, de orientación vocacional en estos nuevos planes de estudio. Este es un paso que estamos viendo que se está dando pues a partir del mes pasado. Y vamos a darle seguimiento a esto y obviamente vamos a apoyar en lo que la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación pudiera colaborar con quienes están haciendo esta propuesta. Bien, bueno, esto sería un poquito anotando hacia lo que viene, qué es lo que tendríamos que hacer. Hay muchas cosas que tenemos consideradas que podríamos hacer, pero bueno, en obvio de tiempo quisiera cederle la palabra a mi compañera Jocelyn. A continuación, Jocelyn, por favor. Sí, gracias, Amilcar. No sé si me escucho bien, si me pueden nada más decir. Sí, te escuchas bien, te vemos bien, sí, perfecto. ¿Se escucha bien? Sí. Ok, muy amables. Listo, muchas gracias. Okay. En esta parte, porque ya se en la cuestión académica, sino seguir firmes en la cuestión jurídica. Creo que es algo que tenemos todos en común, ¿no? Sabemos que es desde la ley que tenemos que tener ese respaldo para poder garantizar, en nuestro caso, pues también el derecho a la orientación, porque ahora solo sería la parte que nos preocupa, la parte que nos queda pendiente, como bien lo decía el profesor José Manuel, pues, ¿quién? Jocelyn, parece que tienes baja ancho de banda. Si puedes, por favor, apagar la cámara para mejorar el audio. Jocelyn, creo que va a mejorar tu conexión si apagas la cámara. Vamos a darle unos segundos a Jocelyn para que se conecte. ¿Escuchamos, Jocelyn?
Bueno, mientras Jocelyn se conecta, con Jocelyn hemos venido trabajando mucho, yo creo que hemos avanzado bastante en el tema de cómo la orientación a partir de la investigación de su propio quehacer, de lo que hablaba Flor Medina en el conversatorio pasado, esa investigación de la praxis de la orientación en sí mismo, pues es un punto fuerte en el trabajo que está haciendo Jocelyn, porque se ha dado la tarea de entrevistar a otros orientadores, se ha dado la tarea de conocer qué es lo que sus colegas piensan, de sustentar cómo la comunidad educativa, o sustentar que la comunidad educativa reclama el servicio de la orientación, el derecho a la orientación, más bien, que es lo que queremos impulsar, y desde 3 ejes: el eje de lo que el orientador debe hacer según la comunidad educativa, de la formación que el orientador debe tener y lo que el orientador debe hacer en términos de lo comunitario. Esos 3 grandes ejes vienen articulando el trabajo que Jocelyn viene haciendo en la investigación, y obviamente paralelo del tema jurídico. Ya nos hablaba de las causas de la situación que radica en las reformas educativas. También el maestro José Manuel nos hablaba de eso en su conversatorio, acerca de cómo la legislación ha desconocido al orientador como docente. Y eso de alguna manera también sucedió en Colombia. Cuando, por ejemplo, yo como psicólogo no soy licenciado, entonces no me daría eso el derecho a la carrera docente. Por lo tanto, se nos exige un curso de escalafonamiento o de formación pedagógica específica, que me parece que es importante, aunque puede que no sea suficiente, pero sí es importante que el orientador se le exijan estas condiciones de manejo pedagógico. Y también creo que alguien lo decía, nuestro Luis Marín decía, o sea, si usted se va a meter en el tema de lo pedagógico, pues tiene que conocer muy bien el tema de lo pedagógico, las tendencias pedagógicas, las teorías pedagógicas, la pedagogía, la praxis pedagógica, la didáctica, todo este tipo de cosas. Entonces, retomamos con Jocelyn para ver si tenemos una mejor conexión. No, Amílcar, yo ya está, bueno, Jocelyn. Gracias, Jairo. Una disculpa, está terrible la conexión que tengo, pero pues únicamente para no desarticular todo lo que ya has hablado, yo creo que meramente quisiera como enfatizar que al menos en México tenemos este pendiente de proteger justamente lo que se ha ganado, que son estos 2 derechos en la ley general, y esto a partir de tomar en cuenta quiénes serán, cómo el Estado va a garantizar este servicio y quién lo va a proporcionar. Entonces, creo que es un punto importante el cual nosotros como asociación y a través de la red que tenemos, necesitamos darle el seguimiento, y hablaba justamente de no cansarnos en la parte de las acciones jurídicas. Ir buscando estos caminos que sabemos que es a través de la ley que se requiere justamente sustentar una función como tal del orientador, ¿no? Es desde la ley. Y en lo práctico, pues creo que también tenemos otro reto importante, que es que logremos que nuestros compañeros, los colegas orientadores mexicanos, asuman también un compromiso para poder fortalecer estas acciones. Creo que también he podido escuchar de varios de nosotros en nuestros países algo que hace falta es justamente la participación de nosotros mismos. Y algo yo decía, ¿no? Nadie nos va a defender si nosotros no nos defendemos. Entonces, debemos tomar acción, debemos enfocarnos también a generar justamente eso, de seguir fortaleciendo su identidad, su puesta en aquí los que ganamos no somos nosotros. No, educación es un lema muy bonito y que también finalmente nos inspira a que debemos de buscar ya no solamente el apoyo interno de nosotros como orientadores mexicanos, sino también
el apoyo latinoamericano, el hacer estos frentes común para poder realmente llegar hasta cumplir nuestros objetivos, ¿no? Entonces, yo solamente quisiera puntualizar esto, creo que es breve también en relación a lo que ya había planteado en el documento que me hizo favor de leer a Milka, pero no tenemos que perder el foco de para quiénes somos, a quiénes les servimos, y justamente con eso no cansarnos de luchar, ¿no? Porque es finalmente una lucha que tenemos que hacer para que tengamos en alto que la vigencia de la orientación educativa sigue, ¿no? Hay que declararlo de alguna forma, y esto es a través de la defensa que tenemos que hacer todos y asumir los compromisos. Y creo que los que estamos aquí estamos justamente haciendo eso y ya es un avance, ¿no? Sería eso, Amílcar, por cualquier cosa que se dificulta otra vez la conexión, sería eso lo que quisiera puntualizar. Muchísimas gracias, Jocelyn. Obviamente, ese conversatorio se trata exactamente de eso, de recordar que somos una gran familia latinoamericana y que lo que sucede en un país nos afecta a todos. La ganancia en un país es ganancia para todos, pero también la pérdida en un país sería grave para todos. Yo pienso que si me dijeran que por estar trabajando en secundaria no tengo derecho a ser docente, reconocido como docente orientador, que es nuestra gran bandera en Colombia, pues para mí sería tremendamente difícil. Flora Medina, la doctora Flora Medina, desde Honduras, también tiene un aporte importante que hacer y queremos escucharla. Adelante, Flor. Flora Medina, por favor. Creo que estaba pidiendo la palabra. Flora. ¿Será el micrófono, doña Flora? Sí, tal vez tienes el micrófono cerrado, Flora, porque estaba pidiendo la palabra. Perfecto, Ok, Flora, muy bien. buenas tardes a todos y a todas, ¿verdad? Sí, realmente he estado escuchando con mucha atención cómo se están desarrollando el proceso laboral del orientador educativo. Creo que para nosotros en Honduras es una preocupación, ¿verdad? Y creemos, y por lo que he escuchado especialmente en la participación de Chile, la importancia de darle ese énfasis a la parte pedagógica, que es necesario que un orientador educativo tenga estas competencias y que se pueda convertir también un orientador, porque con el conocimiento adecuado va a permitir detectar algunas debilidades y algunas deficiencias que se puedan presentar y que de alguna manera puede afectar también al estudiante. Y insisto, ¿verdad? También es importante entrar como investigadores de nuestra propia práctica y además algunas competencias de la comunicación, de escritura, que son importantes en un orientador, especialmente que tenemos que hacer algunos informes, ¿verdad? Algunos informes, y en el caso particular de nuestro país, que nos vemos también sometidos a algunas leyes, ¿verdad? Inclusive hasta ir a la cárcel cuando no hay un buen informe o cuando no hacemos algo correcto. Entonces, hay muchas cosas que aprender y insisto que hay que determinar realmente unas funciones pueden ser generales, específicas del orientador a nivel latinoamericano, podríamos decir, pero como hay funciones también específicas en cada contexto. Y ese es un reto que tenemos y yo agradezco, ¿verdad? El participar de todos estos eventos, porque eso va a permitir aclarar y fortalecer en nuestro país, ¿verdad? Y creo que con la ayuda de ustedes, ¿verdad? Y con todos estos espacios
nos va a permitir crecer y salir avante en todas las dificultades se nos presentan en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Flora, y a todos nuestros panelistas, pero queremos escuchar un comentario final si alguien del panel quiere hacer un comentario final. Así, bueno, miren, realmente este panel se programó pensando en cómo Colombia, pues, Costa Rica, Chile, podemos mirar la perspectiva, mirar la situación de México y decir, bueno, yo sugiero tal cosa o yo recomiendo algo específico. Creo que en temas generales ya lo hemos dicho, pero si alguien quiere hacer algún comentario de cierre, pues bienvenido. Amílcar, yo quisiera intervenir. Sí, sí, señor. Primero agradecer los aportes que realmente nos deja no preocupados, sino ocupados en el contenido, y eso es valioso. A nosotros nos falta mucho todavía por avanzar, pero sí quisiera poner a disposición una preocupación que lo planteó una colega después que yo hablé, es el tema del financiamiento. En Chile, los colegios públicos, que se dividen en dos, los que son del sistema local de educación pública y los que son particulares subvencionados. O sea, la administración es particular, pero el colegio sigue siendo público. Entonces, por alumno, por asistencia de alumnos se da una subvención. Y esa subvención que recibe el colegio lo tiene que transformar en un proyecto que se llama Plan de Mejoramiento de la Gestión, PMG. Pero ese proyecto tiene que estar de acuerdo al proyecto educativo institucional y de acuerdo a las políticas públicas del Ministerio de Educación. Por lo tanto, ahí pueden proponerse una serie de iniciativas que van desde la ayuda social a los alumnos, por ejemplo, a alumnos de sectores muy vulnerables. En algunos colegios se les regaló iPad a los alumnos para que puedan conectarse. Y también, ¿no es cierto?, el tema de la locomoción, y pueden haber iniciativas que el orientador puede plantear. Por ejemplo, contratar la asesoría externa. Por ejemplo, implementar con más tecnología el servicio de orientación. Entonces, hay un financiamiento indirecto, digamos, que depende de los proyectos que puedan presentar cada uno de los orientadores y sometido al acuerdo de los directivos. Y eso se hace anualmente. Esa es una parte. Lo segundo, que mi pregunta estaba en el caso de México. Cuando habla de las dificultades del orientador, ¿está hablando del orientador que no es profesor o que es profesor? Y esa es mi pregunta. Y tercero, creo que el marco legal, por lo menos en nuestro país, es súper importante. O sea, si está escrito, está dicho. Y allá se opera en esa lógica. Si está escrito, hagámoslo. Si no está escrito, pensémoslo. Y eso es un tema que lleva. Y lo otro que creo que también es súper importante, porque a partir de este año en Chile están operando los libros de clases digitales y la asignatura de orientación se tiene que registrar en forma digital. También es como el orientador es capaz de manejar toda la base curricular, digamos, y cómo a partir de eso es capaz de procesarla usando la tecnología, especialmente porque ahora tiene un desafío adicional, que es cómo hacer orientación en el sistema virtual. Yo creo que eso es un tema que genera otras conversaciones y que yo quiero agradecer en nombre de Chile esta oportunidad que me han dado de aprender. Gracias. Muchísimas gracias, maestros. Y obviamente esto no es un tema cerrado, no dejaremos de retomar este tema, pero el tema central en México es justamente el tema de desconocer al orientador educativo como docente. Entonces, creo que sobre eso podremos retomar unos nuevos encuentros. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario de cierre de los panelistas? No, Amílcar, tal vez nada más a los colegas de México y demás colegas países, decirles que desde Costa Rica en el sindicato pues estamos totalmente anuentes
a apoyar y a trabajar, a dar los aportes que sean necesarios. Creemos importante en este momento fortalecer orientación, como decía el maestro Luis, en la parte tecnológica, digital, es muy importante. Esos materiales digitales que debemos de tener son y ayudan al orientador, y por supuesto que a los compañeros y hermanos de México, pues también ofrecerles una ayuda y un hombro para que sepan que en Costa Rica tienen su aliado desde SINAPRO, desde el sindicato, y lo que esté a nuestro alcance, con mucho gusto, y para todos igual. Perfecto, además están ahí de vecinos, ¿no? Está más fácil, más cerca México de Costa Rica que Colombia, que Chile, que Uruguay, que Argentina. Entonces hay que ir a visitarse, ¿no? Una visitica no caería mal, ¿cierto? Yo sé. Amílcar, ya sé que más... Sí, señor. Yo quisiera contestar la pregunta de Luis Marín. Rápidamente, no me tardo. Los orientadores que se contratan en educación secundaria, todos tienen un nivel de licenciatura. El 90% de ellos son egresados de la Escuela Normal Superior de México. Sí. Como docentes, su título es de profesores licenciados en educación secundaria, ¿sí? Todos tienen la formación pedagógica, pero también psicológica, porque son también especialistas, ya sea en pedagogía o en psicología. Por lo tanto, su formación corresponde directamente con la descripción de puesto del orientador. Es más, en el manual de organización de la escuela secundaria, la descripción de puesto indica que para ser orientador debe ser egresado de la Escuela Normal Superior de México en la especialidad de psicología o de pedagogía. Y sin embargo, a pesar de esto, el desconocimiento es por parte de la ley que en este momento rige las relaciones laborales de los orientadores, es decir, de todo el personal docente con la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Un punto aquí muy importante también a considerar es que el nombramiento que otorga la Secretaría de Educación Pública cuando los contrata, el nombramiento dice claramente docente de orientación educativa. O sea, tanto en la formación como en la contratación hay pleno reconocimiento como docentes. Sin embargo, la ley de la carrera de las maestras y los maestros no lo consideran así. Es ahí el punto en el que estamos precisamente discutiendo con los diputados y con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Ya hemos ido hasta el secretario de Educación Pública y hasta la Presidencia de la República para defender esta posición, y es parte del trabajo que ha realizado tanto la AMPO como la Red Nacional de Orientadores Educativos. No sé si esto contesta la pregunta. Muchísimas gracias, maestro. Creo que ayuda muchísimo a precisar. Y con esto vamos a tomarlo como comentario de cierre. Sabemos que en México los profesionales de la AMPO y la RNOE han sido muy diligentes en este trabajo que llamamos aquí el lobby político, pero bueno, vemos que todavía no es suficiente. Si este conversatorio de alguna forma y el equipo que representamos en nombre de RELAPRO puede de alguna manera y en algún momento contribuir con esta lucha que están dando, pues cuenten con nosotros. Creo que es lo mismo que podríamos ofrecerles, maestra. Entonces, ya en virtud del tiempo, me despido, nos estamos despidiendo, les voy a dejar decir un video que envió Carlos Borja de un trabajo de orientación.
pero a partir de aquí podemos suspender la grabación, Jairo, y terminamos con este video. Entonces, muchísimas gracias.